Dios le bendiga abundantemente en esta mañana. Hoy vamos a estar abordando un tema importantísimo. Y el tema de hoy es conducidos por la obediencia. Ese es el tema del día de hoy. Bendigo familia, bendigo a todos los que están viendo este programa detrás de las cámaras, amén. En la delicia de mamá familia. Aleluya. Así es. Entonces, quiero introducir, porque no podemos hablar de la obediencia en Dios sin leer Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 es un capítulo que 28 aborda muchísimo sobre la obediencia. Y me encanta este pasaje porque te habla no solo que hay que obedecer, sino de los beneficios que tiene obedecer a Dios. Y voy a leer ahí hasta el versículo 3. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Entonces, hoy esto es un tema en el que el Señor me pidió que me extendiera, porque hay muchas cosas que tocar acá. Y hay muchos ejemplos en la Biblia y no me va a alcanzar con un solo capítulo para hablarte de todos estos ejemplos. Quiero hablar por lo menos de 5 o 6 ejemplos en la palabra. Hoy vamos a empezar con Josué, con el caso de Josué. Y quiero abordar, amén, de hoy en adelante un poco sobre la obediencia a través de las escrituras. Vamos a comenzar con el libro de Josué. Busquemos el libro de Josué capítulo 22. Entonces vamos a abordar un poco sobre esto. Uno de los primeros puntos que yo estuve anotando, gracias al Señor, que toda cosa buena, escuche, toda cosa buena viene como consecuencia de una buena decisión. Y no hay mejor decisión que nosotros podamos tomar que obedecer a Dios. El Señor nos ha dado una libertad para escoger, que es a lo que se le llama libre albedrío. El Señor nos da una libertad a todos nosotros para escoger. Y nosotros tenemos la opción siempre de desobedecer a Dios. Siempre nosotros vamos a tener la opción de desobedecer a Dios. Dios no te va a obligar a que lo obedezcas. Quiero esclarecer eso. Dios no te va a obligar a que tú lo obedezcas. Tú tienes toda la libertad de conducirte por el camino que tú escojas, por el camino que tú quieras. Tú puedes escoger desobedecer a Dios. Eva lo hizo. Adán lo hizo. Y muchos hombres de Dios, a través de la Escritura, a medida que vayamos estudiando este tema, vamos a darnos cuenta de que el hombre, en su naturaleza humana, muchas veces optó por desobedecer a Dios, pero no trajo buenas consecuencias desobedecer a Dios. Sí, porque ese es el problema. Después estamos pidiéndole a Dios cuenta porque nos sobrevienen las consecuencias a causa de la desobediencia. Pero gloria a Dios que nosotros vamos a convertirnos en personas obedientes. Porque este estudio también me hace falta a mí. Hay momentos en los que obedecer a Dios a mí me parece complicado, me parece difícil. Pero he tenido que aprender que a Dios muchas veces no hay que entenderlo, simplemente hay que obedecer. Lo mejor de todo esto es que Dios nos recompensa por obedecer. Por eso, esta es una de las cosas que dice que Dios nos ve como hijos. El Señor a nosotros incluso nos recompensa, Él nos exhorta que hagamos lo bueno, para entonces Él poder recompensarnos. Y qué buen padre no sabe dar buenas dádivas a sus hijos, aún sus hijos siendo malos. Un buen padre siempre va a amar a sus hijos, aunque sus hijos sean incluso malos. Entonces mire esto, aquí vemos reflejado el amor de Dios en este pasaje. El Señor nos está diciendo, si ustedes me obedecen y escuchan mi voz atentamente,
Lo que va a venir sobre ustedes es bendición. Van a ser benditos en toda la tierra. Ustedes, la bendición no va a tener ni que buscarla. Ella va a venir sobre ustedes y los va a alcanzar. Y fue lo que le pasó aquí al pueblo de Israel, que era guiado por Josué en este entonces. Eran conocidos como los hebreos en el desierto, cuando ellos estaban transitando por el desierto. Amén. Y entonces algo que aconteció acá fue que ahí en el capítulo 22, los 3 primeros versículos, mira lo que dice. Dice, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Dice, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos, en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Y miren lo que pasa después en el versículo, a partir del versículo 7 hasta el 9, dice, también a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado de Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Dice, y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. ¿Usted se imagina un pueblo de millones de personas recogiendo riqueza? Dice que tuvieron que mandar después, más adelante, que mandaron a buscar más gente para recoger esa riqueza, porque no alcanzaban. No alcanzaban estos 3 pueblos para recoger tanta y recolectar tanta riqueza que había de los enemigos que ellos habían derrotado. Pero todo esto vino a causa de la obediencia del pueblo. Porque Moisés le dejó un legado a Josué. Y le dijo, tú vas a ir por esa tierra que Jehová encomendó a este pueblo. El Señor ya se las entregó. Ahora tú esfuérzate, sé valiente. Porque mi legado ahora te va a pertenecer a ti. Tú eres el que va a continuar con esta tarea. Y Josué dijo, ok. Instruyó al pueblo para la guerra, los preparó, los capacitó, porque Josué era el que estaba al frente de esa visión. De hecho, antes de eso conocemos que Caleb y Josué eran los que fueron de los 12 espías que fueron a la tierra, a explorar la tierra. Y Caleb y Josué fueron las únicas personas que creyeron lo que Dios había dicho. Todos los demás dijeron que delante de los gigantes que vieron en aquella nación eran como langostas. Mientras que Josué y Caleb tenían la vista, la mirada puesta en Dios. Y ellos conocieron en ese momento que esos gigantes, delante del Dios que es más gigante que esos gigantes, ellos tenían la victoria. Entonces, mire este punto también importante. No siempre obedecer a Dios al principio parecerá bueno. Pero esto es lo que atrae la bendición a nuestra vida. Como consecuencia de obedecer a Dios y ellos ir a esa batalla, a pelear esa batalla, ellos incluso ni la pelearon solos. Aquí se le unieron 3 pueblos más. Amén. Y ellos pelearon juntamente con ellos. Y los defendieron y los ayudaron en la batalla. Y por eso obtuvieron parte de la heredad. Amén. Entonces, otro punto importante. El repartimiento de las tierras, luego del Señor haberles entregado la victoria por medio de la obediencia a Dios. El repartimiento de las tierras fue por medio de la obediencia. Luego de ellos haber obedecido a Dios, el Señor le entrega la victoria y le reparte entre ellos riquezas, le reparte todos los bienes, le reparte las tierras. Todas estas cosas vienen, todas estas bendiciones vienen a causa ¿de qué? De la obediencia. La obediencia va de la mano con la fe. Este es otro punto. Porque si nosotros no creemos lo que Dios nos está diciendo, nosotros no vamos a obedecer.
Es más fácil, por supuesto, obedecer a un humano que nosotros vemos, que quizás conocemos, lo vemos a diario. Es más fácil obedecer o creer lo que esa persona está diciendo. Pero a veces nosotros, cuando carecemos de fe, cuando carecemos de pasar tiempo con Dios y no escuchamos atentamente la voz de Dios, nos cuesta trabajo creerle a Dios. Pero la fe que se basa en Dios viene a causa de escuchar la voz de Dios. La voz de Dios en nosotros produce fe. Josué fue a esa guerra y Josué y este pueblo que pudieron afrontar aquel reto fue porque escucharon la voz de Dios. No porque ellos eran muy valientes y muy esforzados y con eso les alcanzaba. Ellos cuando vieron aquellos gigantes y aquellas cosas, imagínense usted un hombre 2 metros más grande que usted. Usted dice, wow, tengo que vencer esa. Y no uno solo, era una multitud, porque era un pueblo. Y estaba lleno de gigantes. Entonces imagínese usted, humanamente, si usted se para en ese plano, humanamente, usted se atemoriza. Usted dice, wow, tengo que enfrentarme a esa gente. Lo que produce fe en nosotros, lo que produjo en ellos esa fe, que no era humana, que cuando ellos vieron esos gigantes dijeron, nos los comemos como pan a esa gente. Era la fe que la voz de Dios había producido en ellos. Porque ellos no, el secreto es que ellos no estaban prestando la atención a la voz del pueblo. Escucha, Lía, escucha esto. Ellos no estaban prestando la atención a las voces del pueblo. Ellos estaban prestando la atención a la voz de Dios. Por eso ellos no desviaron su mirada del objetivo, que era conquistar la tierra que ya Dios les había entregado. Ya Dios había determinado entregarles esa tierra. Solamente ellos tenían que obedecer y hacer caso a lo que Dios les estaba diciendo que tenían que hacer. A la altura del versículo 7, mira lo que dice. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Este es Dios hablándole a Josué. Ven cómo Josué había escuchado la voz de Dios. Josué era un hombre que siguió los pasos de Moisés. Y Moisés era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Escucha esto, dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Imagínese usted que José no hubiera escuchado la voz de Dios. Si José no escucha que Dios le dice esto, ¿no? Primero el Señor equipó a Josué y después lo envió. Primero el Señor hizo que Josué escuchara su voz para que fuera confiado, con una victoria garantizada. Y entonces luego Josué dijo, ahora estoy listo para pelear la batalla. Y yo quiero profetizar sobre tu casa, sobre tu familia. Quiero declarar una palabra. Que mientras yo oraba y el Señor me daba esta palabra, yo meditaba aquí en Josué, el capítulo 22. Este pasaje se llama el altar junto al Jordán. Porque aconteció algo acá, hubo una confusión entre estas 3 tribus y el pueblo de Israel. Hubo una confusión. Porque estas 3 tribus levantaron un altar para honrar a Dios. Pero el de la tribu de Israel malinterpretó esto y lo tomaron como deshonra. Y cuando fueron a confrontar a estas 3 tribus, se dieron cuenta de que ellos lo habían hecho para honrar a Dios. Si quiere, después léanse esta historia para que comprendan mejor. Y hay algo aquí que me llamó la atención, y ahí fue cuando Dios me habló. Y este es el rema de esta palabra. Gloria a Dios. Tu casa, en el nombre de Jesús, se va a convertir en un Et. ¿Qué cosa es un Et?
Un Ed dice que Ed significa testimonio. Un lugar de honra para Dios. En eso se convertirá tu casa, en el nombre de Jesús. Nosotros declaramos y profetizamos que así será hecho por el poder de Dios. De hoy en adelante tu casa será casa de obediencia. Tu casa será casa de honra a Jehová. Tu casa será casa de testimonio, donde otras personas vendrán, aleluya, a buscar de Dios en el nombre de Jesús. Porque la gente se comenzará a preguntar, ¿qué cosa hay en ese hogar tuyo? La gente comenzará a ser atraído por el poder de Dios. La gente comenzará a ser atraído por el testimonio que habrá en tu familia. Amén. Y yo quiero declarar esa palabra sobre ti. Te voy a leer Josué capítulo 22, a la altura del versículo 34. Dice, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Amén. Tu casa será un altar donde otros honrarán a Dios. Dios te bendiga y te guarde.